esa generación de mediados del siglo pasado, que le tocó, además de asistir a esas transformaciones sociales que nos generaron sueños, que nos generaron esperanzas, participar de ellas. Entonces creo que allí está el origen de todo este compromiso con la primera infancia. Yo tengo el privilegio de haber nacido en la provincia y de haberme criado en ella. Y los tiempos allá en la provincia son distintos, los espacios son distintos, las relaciones y las interacciones que se establecen también. Por lo tanto, la construcción de la realidad también es diferente. Trabajé desde muy temprano, desde la edad de 12, 13 años con la comunidad, y esto pues ya marcó en mí un lugar de compromiso realmente con el trabajo creativo, con el trabajo que se hace desde el servicio, con ese trabajo que se hace trascendiendo la jornada, cuando después de haber laborado mucho, lo que te queda es un cansancio muy satisfactorio. Posteriormente, bueno, ya vienen otros espacios en los que definitivamente se cualifica este gusto por la primera infancia ahora, porque antes era solamente la infancia. Pero todo, digamos que como con una claridad muy grande frente a lo que es el deseo desde la formación con los niños y las niñas de aportar a procesos de transformación social. Así es como llego a dirigir jardines de la institución que es responsable en nuestro país de los niños y las niñas, y esa dirección en esos jardines, fueron varios, estuvo indudablemente guiada y orientada por el juego, por el arte, por la literatura. Puedo decir que en mí lo femenino, desde la intuición, desde la percepción, siempre ha estado presente. No solo por las decisiones tomadas, sino por las no tomadas. Entonces, la decisión por trabajar con la primera infancia y hacerlo desde el juego, desde el arte, desde la lectura del entorno, desde la participación, no solamente como derecho, sino desde el sentido de lo humano, es lo que ha guiado mi quehacer pedagógico. No podría terminar esta reflexión sin hacer presente que en mi familia el arte se instala con toda su fuerza a través de mi compañero que hace teatro, que hace títeres, a través de mis hijos, y soy absolutamente plena en el trabajo que realizo en un país como el nuestro, tan necesitado del arte, para ver si podemos comprender desde muy temprana edad las posibilidades que tenemos de pensar, de crear, de organizarnos y de que esta guerra sin fin termine. Mi primer amor con la infancia surgió a partir de participar de una experiencia educativa. Yo estaba estudiando quinto y sexto de bachillerato
Yo empecé a hacer un trabajo con una compañera sobre la relación del arte en la infancia, justamente. Y en ese momento se nos reveló, se nos descubrió el trabajo de Paulo Freire en el Brasil. Y estamos hablando de los años 70, 74, 75, en que la sociedad estaba poniendo una expectativa muy grande en la educación como proyecto político. Y realmente, eh, ante muchas alternativas políticas de ese momento, mi opción fue la infancia. Eh, hace 50, 40 años que un grupo de pedagogos y de soñadores estuvimos hablando de arte en el marco de las nuevas pedagogías, de arte en relación con la primera infancia, con la educación inicial. Había un escepticismo enorme. En algunas experiencias tenían que ser casi clandestinas para poder sobrevivir. En nuestra propia experiencia, de hecho, en un momento tuvimos que buscar una licencia de educación no formal, porque lo que sucedía en ese momento y debería estar haciendo la educación era aprestar a los niños y estimularlos tempranamente de unas maneras muy mecánicas y técnicas para que dieran unos resultados y unos resultados de desarrollo del niño absolutamente lineales. Pero hoy en día, ver que hay un proyecto, una estrategia para primera infancia, como la estrategia de Cero a Siempre, que hay una cantidad de acciones a nivel de políticas dirigidas a la primera infancia que están movilizando distintos ministerios y otras instituciones, es realmente un paso gigantesco. Ahora viene el gran desafío de entender cómo es que el arte se ubica en la educación inicial. El arte por sí sola, yo creo, no resuelve todo. Ella puede ser puede generar alas para el vuelo del espíritu humano, pero también puede ser utilizada como herramienta de represión y de control y de manejo del poder. Esto nos plantea reflexiones muy importantes, ¿no? ¿Cuál es el camino para construir estéticas desde la singularidad y la autenticidad? Inclusive desde propuestas como la de las pedagogías propias, que se ha centrado muy en las comunidades y en los pueblos indígenas, pero que yo creo no son excluyentes solamente para los pueblos indígenas. Toda la sociedad necesitamos plantear qué es lo propio de la construcción del conocimiento, cuáles son los caminos que estamos construyendo, de qué manera obramos con un pensamiento colonizado todavía en materia pedagógica. Son muchos, muchos los dilemas en los que estamos hoy en día trabajando para ubicar el arte en la educación de la primera infancia. Mi interés por la infancia empezó desde que estaba en la universidad. Yo hice mi tesis de grado sobre estimulación temprana y nutrición. Por supuesto, ahora yo no hablaría de estimulación temprana, hablaría de desarrollo. Luego trabajé 10 años en el Ministerio de Salud y todo el tiempo que trabajé en el Ministerio de Salud fue con temas de infancia. Formamos promotoras de salud, formamos parteras a lo largo del Chocó, en la costa atlántica, en Tumaco, en toda la zona andina. Montamos hospitales indígenas para todo el tema de la diversidad.
siempre pensando en las madres gestantes y pensando en los pequeñitos. En el 2005, cuando escribimos la política de primera infancia, no encontramos dentro de toda la documentación, dentro de las investigaciones, dentro de los estudios, dentro de todo lo que se hizo, toda la movilización para la redacción de este documento, encontramos que no había nada relacionado con el conflicto armado. Estos eran unas investigaciones muy juiciosas, pero eran absolutamente asépticas, es decir, el tema del conflicto no aparecía. Y nosotros escribimos un parrafito, no más de 5 líneas, donde decía que los niños y las niñas colombianas sufrían el conflicto y sufrían el desplazamiento y eran víctimas como lo eran sus padres y sus madres y sus familias. Luego, en el 2007, cuando yo entré a trabajar a la OEI, ese parrafito, como estaba en la política, fue el que nos dio toda la libertad para empezar a trabajar el tema de primera infancia y conflicto armado. Yo había trabajado en la década de los 90 con jóvenes y habíamos trabajado todo lo de expresiones artísticas de los jóvenes, todo lo relacionado con culturas juveniles, con todas sus expresiones. Y luego trabajamos con los chiquitos víctimas del conflicto armado. Y yo creo que la única manera, mire, después de haber pasado por la psicología, la sociología, la antropología, como por todas las ciencias humanas, yo creo que el arte es el único que logra como aproximarse a esos dolores profundos, pero también no solamente a los dolores profundos, sino también a las maneras de expresiones propias de la infancia y propias de la juventud, porque el arte debería enseñarse en las escuelas como se enseñan las matemáticas, como se enseñan las ciencias, debería tener la misma importancia, porque es la única manera de que yo desarrolle la capacidad de poderme poner en los zapatos del otro. Nosotros, toda esta indiferencia con la guerra y todo viene de allí. Nosotros no hemos aprendido la compasión, que es pensar y sentir como el otro, y eso solamente se aprende con el arte. Eso no es una cosa religiosa ni nada, es una cosa estética, donde yo tengo que aprender, y ética, donde yo tengo que aprender a sentir como el otro, a sentir el dolor del otro, y eso solo se aprende a través del arte. Los niños solo lo aprenden a través del arte. Entonces el impacto que esto tiene es que logra sanar esas heridas que ha dejado la guerra y logra perdonar, no olvidar. Y eso sí, jamás trabajaríamos por el olvido, más bien trabajamos por el recuerdo. Si los niños logran aproximarse al arte y si los niños logran aproximarse a la historia, podrán construir un mundo mejor. De lo contrario, así firmemos la paz, así hagamos todos los ejercicios de perdón. Si esto no se hace posible, es muy difícil de que nosotros podamos vivir algún día en paz. ¿Cómo se relaciona la poesía y la música con la vida cotidiana de los niños? Yo creo que la poesía está inscripta en el lenguaje para los niños, porque la poesía tiene que ver con el juego y el acercamiento de los niños al lenguaje, el ingreso al lenguaje es una forma de juego, ¿no? Cuando los niños muy pequeños llegan al mundo y tienen que construir todos los significados, las primeras relaciones que establecen con las palabras son relaciones lúdicas, cuando la mamá o el papá sigue el balbuceo de un bebé, sigue sus gorjeos y juega con ello, ahí hay un germen del juego con el lenguaje. Creo también que la poesía está implícita en la vida cotidiana, ¿no? A veces, como nos hemos alejado mucho de las experiencias de infancia, del juego, como no todos accedemos a la literatura, da la sensación de que la poesía es algo muy ajeno, está muy ligada a la alta cultura, si es que eso existiera, ¿no? Nosotros planteamos la poesía como algo mucho más democrático, ligado al juego, ligado a la vida cotidiana. Hay un acervo muy rico de poesía de tradición oral
que tiene la ventaja de que se puede portar en el cuerpo. Yo suelo hablar de una biblioteca que nace del cuerpo, como esa primera biblioteca de los bebés y de los niños pequeños y de las familias, hecha del acervo de las nanas, de las canciones que transmite la abuela, que transmite la mamá, que transmite el papá. En ese sentido, la poesía puede ser absolutamente democrática, porque aún sin el ingreso a los libros está en la voz de cada uno. Y creo también que los niños merecen el acercamiento de la poesía de autor, que es importante tener libros a disposición y, por un lado, contar con ese adulto que otorga voz, que otorga envoltura, que otorga la melodía y el ritmo del lenguaje a través de la poesía cuando recita, cuando lee, y también libros que le permiten a los niños hacer solitos ese camino de ida y vuelta con la imagen y con la palabra. Yo estoy pensando fundamentalmente la biblioteca como una ocasión para el arte, ¿no? Y dentro de las distintas manifestaciones artísticas, por supuesto que la lectura, la literatura, los libros en general, creo que tienen en las bibliotecas un protagonismo muy importante. Pero cuando estamos pensando este proyecto sobre bibliotecas y primera infancia, fundamentalmente estamos pensando esto: ocasiones para la lectura, ocasiones para el arte y encuentro con los niños y con las familias. Que la biblioteca sea un lugar vivo al que se va a jugar, a leer, a poetizar la experiencia del mundo, ¿no? Creo que además en el mundo contemporáneo la música y la poesía como herramientas de vida en la primera infancia son fundamentales. Volver a poner en un lugar prioritario el juego con la palabra, el juego musical con los bebés y los niños muy pequeñitos, creo que es generar una posibilidad vincular entre niños y adultos imprescindible para un crecimiento sano. Vivimos una sociedad con un gran déficit poético. Atender a ese déficit poético yo creo que tendría que ser una de las funciones de las bibliotecas, de los centros infantiles, de todos aquellos que estamos pensando, investigando y trabajando por la cultura en la primera infancia. Durante los últimos 20 los beneficios que trae la música a la formación del ser humano a nivel integral. Y aquí pues lo que hacemos es transitar por los lenguajes del arte, no solamente cantando, porque la idea no es que salgamos hastiados de cantar y de sonar, también privilegiamos el silencio y los espacios de silencio que nos invitan a escuchar otras esferas. Pero sí me importa muchísimo el tema de que evidenciemos que todas las artes aportan a eso que necesitamos hacer en la primera infancia, que es explorar con los 5 sentidos, que es a través de lo cual los niños conocen el mundo, lo transforman y se apropian de él. Bueno, empecé mi ejercicio como docente dando clases en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Facultad de Educación, donde sentí de todos modos que había unas falencias musicales importantes, y entonces luego salí de ahí a dar clases en un colegio en bachillerato, luego pasé a primaria, luego pasé a preescolar, y todo el ejercicio de mi vida me ha llevado hacia los más pequeños y hacia el vientre materno, porque siempre he sentido como esto debió haber empezado antes. Trabajar con la primera infancia no es simplemente o exclusivamente trabajar con los niños. Los niños vienen con unos papás, con unos entornos, con unas familias, con unos cuidadores, y es muy importante que todos los cuidadores tengamos como un lenguaje común o entendamos el por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y entonces el tema de capacitar también a los adultos y decirle a los adultos que han educado tradicionalmente en ese ambiente de tenemos que dejarlos quietos y callados
y si lo logramos somos los mejores maestros. Les podemos decir a ellos con nuestras maneras de hacer las cosas, ustedes pueden disfrutar muchísimo de la pedagogía, pueden gozar con los niños, pueden crear con los niños a través de el juego, la música, la literatura, el arte, la danza, la siembra, la culinaria, y que ellos se sientan felices y enriqueciéndose permanentemente de la interacción con los más chiquitos. Lo primero que yo le diría a los maestros de todo el país es que traten de ver en cada uno de los niños un gran capital humano lleno de riquezas, que es un niño, y no tratemos como de pensar que llega un ser vacío al que le tenemos que entregar una cantidad de conocimientos y lo tenemos que armar nosotros. Más bien validar y valorar un capital con el que vienen y obviamente sí, a través de ese acompañamiento y esa observación y ese jugar con ellos y cantar y crear con ellos, ir mirando fortalezas, debilidades, tendencias, digamos, incapacidades de autocontrol de alguna manera, para irlos llevando a ellos como hacia la autonomía, la independencia, la claridad frente a cuál es su individualidad, quiénes son, qué quieren, qué sienten, qué piensan, y disfrutar todos esos entornos con ellos. Un niño que crece en la música crece en la armonía. No necesariamente estamos pensando que entramos a un niño a la música porque vaya a ser un músico. Es darle la posibilidad de abrirle puestas a la imaginación, a lo creativo, a lo expresivo. Es que el niño antes de los 3 años adquiere las 3 grandes habilidades que lo van a ayudar a vivir siempre, y son aprender a caminar y a moverse por el mundo, aprende a hablar, o sea, aprende a comunicarse con los otros, adquiere su lenguaje, cosa tan importante que la vamos a tener durante toda la vida, y todo el mundo afectivo, de saber que el mundo es bello, que me acoge, esas 3 grandes habilidades, digamos así, habilidades no, están en la primera infancia, antes de los 3 años. En ningún tiempo el hombre desarrolla tanto sus habilidades o su crecimiento. ¿Cómo ayudarle a los niños a que ese tiempo sea realmente provechoso? ¿Cómo no podemos arriesgarnos a que lleguemos a los 3 años sin adquirir un buen lenguaje? No puede ser. Si realmente el país entendiera la gran necesidad de atender a la primera infancia con responsabilidad, no tendríamos los problemas que tenemos en la escolaridad después. No podemos pensar que los niños aprenden a leer y escribir en la escuela cuando llegan a los 5 o a los 6 años sin tener ninguna base, sin tener ninguna especialidad en su cuerpo. Hablamos desde la música, en el caso nuestro, las artes en general son un gran lenguaje, nosotros pues tenemos que hacerlo desde la música, que es nuestro aliado para educar y para formar niños. Entonces, ¿qué? ¿Tocamos ya o qué? Bueno, listo, pues 1, 2. La mamá murió con un deseo que nos lo sembró y se ha ido volviendo realidad poco a poco. Ella decía que la música no podía ser el privilegio de unos pocos, de unas élites, que la música tenía que ser la oportunidad que tuvieran todos los niños del mundo de formarse en ella. Y digamos que ese ha sido como el legado y la presión cotidiana con la que yo me levanto y me acuesto,
cómo hacer cumplir ese sueño de la mamá, que era realmente este proyecto de educación musical, bajarlo a un lenguaje muy simple para los maestros y para las escuelas, para que llegue a muchos niños, para que sean todos los niños del país los que tengan la oportunidad de formarse en la música, para que sean todos los niños del país, los de las ruralidades más lejanas, los de los municipios más olvidados, que tengan la posibilidad de tener el ritmo y la melodía en su cotidianidad. Ha sido como la herencia de todo este tiempo, lograr consolidar unas semillas muy fértiles, unas semillas muy claras para podérselas entregar a los maestros, construir ese material desde las cartillas donde ellos entiendan y poderlo, digamos, entregar a la red, entregarle al mundo y entenderlos. Estamos montando los talleres que podamos, pero sí creemos que hay un esfuerzo que se tiene que hacer mayor. Nosotros lo hemos hecho fuerte en Antioquia y en Medellín específicamente con los programas de infancia regionales, pero es un esfuerzo que se debe hacer mayor y es poder entregar esas herramientas sencillas que el maestro entienda para que la música entre al aula de clase. ¿Tú sabes que nosotros te amamos profundamente? Sí. Hay un musicoterapeuta que me gusta mucho, Carlos Frickman, que dice que hay que formar en el arte mayor, que es el arte de la vida, y es el arte de transitar al compás del tiempo, al ritmo de la situación, en consonancia con el medio y en armonía con los demás. Y eso desde el punto de vista musical casi que es nuestra guía, es hacer seres armónicos musicales para el mundo. Mi nombre es María Leonor Tutalchá, vengo del resguardo de Huachucal, municipio de Huachucal, al sur del departamento de Nariño. Mi apellido es ancestral porque ese es un apellido que nace de la tierra. En nuestra tierra, nuestro territorio, hay una planta que se llama tuta, y entonces a los descendientes nos decían los tuta, y de allí nace el apellido Tutalchá. Es porque la madre naturaleza nos ha dado una planta que es parecida como a la cebada. Y esa planta se llama tuta y afortunadamente todavía existe. Todos los indígenas nos relacionamos primeramente con la tierra, con el cosmos, con el aire. Para nosotros nuestra primera madre es la madre tierra. Sin ella somos huérfanos, no somos nadie. Nuestra segunda madre es la biológica y nuestra tercera madre es la madre luna. Tenemos el taita sol y tenemos el abuelo viento. Ellos son nuestros seres más grandes en nuestra naturaleza y en nuestra región. Como indígenas, a ellos les rendimos culto. Y sabemos que con nuestra madre luna sabemos cuándo tresquilar las ovejas, sabemos cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo hay que trabajar la tierra para que no nos salgan los frutos malos. Los niños también empiezan a conocer muy bien y ellos se relacionan muy bien. Imagínense que yo tengo una niña que dice que la luna, yo tengo una nietecita, me dice mamá, abuelita, me dice, la luna va conmigo, donde yo vaya la luna va conmigo. Entonces ellos también empiezan a querer a los astros y saben que sin ellos pues nosotros realmente no somos nada. Es muy bonito porque los abuelos se los atrae con cuentos, a los niños les interesan mucho los cuentos. Entonces, cuando estamos en la minga del tizado y del hilado, a los niños dicen, ¿qué nos tienen ustedes? Denos adivinanzas, denos cuentos. Con esa forma se atrae a los niños y ellos van relacionándose con eso. Ellos son los primeros que van a ayudar a arriar las ovejas
y ellos ayudan a tresquilar las ovejas, ayudan a tener la cabecita de la oveja para que no se estrese, no se golpee. Sí, los niños, en la tizada de la lana, los niños son los primeros que están allí mirando y dicen, ¿cómo se tiza, mamá? ¿Cómo se hace esto? Entonces yo les digo, igual que mi abuela me sabía decir, hija, decía, cuando estés tizando la lana tienes que mirar a las nubes, decía. Y tal como las nubes están regaditas, tienes que hacer la lana. Entonces yo digo la misma cosa. Digo que miren a la nube cómo queda para que así vayan abriendo la lana. Y esa es la forma de relacionarnos, de atraer a los niños, de tenerlos más cerca y de hacer que ellos no se nos vayan para otro lado. Pues hoy en día usted sabe hay tanta cosa que los distrae, sobre todo algunos medios de comunicación. Los distrae, los lleva para otros lados. Ahora hay tantos vicios que desafortunadamente también están entrando a nuestros territorios. Entonces, para eso queremos prevenir es por medio de entretenimientos para los niños, los jóvenes y también para los adultos.